La mañana del 5 de noviembre de 2025, astrónomos de todo el mundo se quedaron paralizados frente a sus pantallas. Dos fotografías recién publicadas por el Virtual Telescope Project habían sacudido literalmente a la comunidad científica. En las imágenes, 3I-Atlas brillaba como una fuente compacta de luz, como si nada hubiera ocurrido, sin cola, sin nube de gas. Solo una presencia silenciosa y perturbadora. El astrofísico Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, notó que sus dedos temblaban al tocar su calculadora. Los números eran impactantes. Si este objeto era un cometa natural, debería haber perdido al menos el 13% de su masa total en el último mes, exactamente 5.5 millones de toneladas de material. Y tal pérdida de masa requeriría obligatoriamente la presencia de una nube de gas gigantesca y visible. Todo dependía de las estadísticas. Si algo así existía, ¿dónde estaba? La nube no estaba, no había nada. En las mismas fotografías, también se veía al cometa Lemon, un cometa ordinario de nuestro sistema solar. Lemon se comportaba exactamente como esperábamos, una cola brillante y nítida, flujos de gas y polvo extendiéndose alejándose del Sol, como si hubiera salido de un libro de texto. Atlas, en cambio, permanecía misteriosamente limpio, como si no le importaran las leyes de la física. El problema que se extendía entre los científicos iba creciendo y los empujaba hacia un callejón sin salida, porque lo que estábamos discutiendo aquí no era solo una anomalía interesante. Estábamos hablando de algo que se comportaba completamente diferente a todos los objetos naturales conocidos. Y esto nos enfrentaba a una pregunta inevitable. ¿Y si Atlas realmente no es natural? En las últimas semanas se han difundido demasiadas informaciones falsas, exageraciones y alarmas innecesarias sobre Atlas. Algunos dijeron, chocará con la Tierra. Otros generaron teorías conspirativas de la NASA lo oculta. Pero ahora, en lugar del ruido inútil del pánico, es momento de examinar los datos reales con el poder silencioso de la ciencia pura. Y puedo decirles que los datos reales son mucho más interesantes que la ficción. El 29 de octubre, justo en su punto más cercano al Sol, Atlas comenzó a hacer algo que nunca debería hacer según las leyes de la naturaleza. Se aceleró, pero no una aceleración normal. Un tipo de aceleración que la gravedad por sí sola no puede explicar. El informe publicado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA mostraba esto. Atlas estaba exactamente 4 segundos de arco alejado de donde debería estar según los cálculos gravitacionales. ¿Solo 4 segundos de arco? Podrían decir. Pero al rastrear un objeto a 203 millones de kilómetros del Sol, esta desviación era una anomalía que destruía todos nuestros cálculos. El objeto se estaba acelerando aproximadamente 0.02 milímetros por segundo al cuadrado. A primera vista puede parecer insignificante, ¿verdad? Pero en solo un mes, esta pequeña aceleración había alejado a Atlas 80.000 kilómetros de su órbita esperada. Esto no era para nada normal. ¿Qué creen que pasará? ¿A qué se parece este Atlas según ustedes? Aquí está la parte más interesante. Esta aceleración tenía dos componentes. Primer componente, alejamiento del Sol. 135 kilómetros cuadrados por día, lo que suma aproximadamente 60.000 kilómetros por mes. Segundo componente, movimiento lateral. 60 kilómetros cuadrados por día, otros 27.000 kilómetros más. Es decir, Atlas no solo se está deslizando en una dirección, está siendo empujado simultáneamente tanto hacia afuera como lateralmente, como si manos invisibles lo empujaran desde dos direcciones diferentes. Antes de que entren en pánico, aclaremos esto. Esta aceleración no está dirigiendo a Atlas hacia la Tierra. La desviación no es lo suficientemente grande como para hacerlo chocar con ningún planeta de nuestro sistema solar excepto Júpiter, y llegará ahí en marzo de 2026. Piénsenlo así. Lanzan una pelota. La gravedad la jala hacia abajo en una trayectoria predecible. Pero, ¿qué pasa si pequeños cohetes comienzan a dispararse en esa pelota? Entonces, su trayectoria cambia. Esto es exactamente lo que está pasando aquí. Atlas no está siguiendo la trayectoria que solo la gravedad del Sol crearía. Algo más lo está empujando.
Para los cometas, la explicación natural es desgasificación. Cuando el hielo se acerca al Sol, se calienta, se convierte en gas y se dispara como un motor de cohetes. Esto es completamente normal. El problema es la cantidad de gas que tendría que salir de Atlas para crear esta aceleración. Y es aquí donde las cosas se ponen realmente interesantes. Cuando el astrónomo de Harvard, Avi Loeb, completó sus cálculos aterradores, había usado física básica. Si conoces la aceleración y conoces la masa del objeto, puedes calcular cuánto gas necesita ser expulsado para crear ese empuje. La masa de Atlas es de al menos 33.000 millones de toneladas. Esta es una masa gigantesca comparada con los primeros dos objetos interestelares que encontramos, Oumuamua y Borisov. Atlas es entre 1.000 y 1.000.000 de veces más grande que ellos. Su núcleo mide aproximadamente 3.5 millas, es decir, alrededor de 6 kilómetros de diámetro. Con esta masa y esta aceleración, los cálculos apuntan a un resultado incomprensible. Para crear este empuje a través de desgasificación natural, exactamente 1/6 parte de la masa total de Atlas necesitaría evaporarse, desaparecer, dispersarse en el espacio durante el mes que estuvo más cerca del Sol. Es decir, al menos 5.5 millones de toneladas de gas. Esta cantidad de gas crearía una nube masiva e increíblemente brillante alrededor del objeto. Sería imposible no verla con nuestros telescopios. Entre finales de noviembre de 2025 y finales de enero, docenas de telescopios terrestres, el telescopio espacial Hubble y el telescopio espacial James Webb, todos estarán observando a Atlas. El 19 de diciembre, Atlas llegará a su punto más cercano a la Tierra, 167 millones de millas de distancia. Si esa nube de gas gigantesca está ahí, la veremos. Pero, ¿qué pasa si no está? Aquí es donde la discusión científica se vuelve realmente fascinante. Si no podemos ver una nube masiva correspondiente a la cantidad de gas necesaria para crear esta aceleración, entonces la explicación natural se desmorona, se convierte en polvo. Si no hay gas, esa aceleración viene de otra cosa, de un diseño consciente, de ingeniería intencional. De hecho, ya hemos visto exactamente este patrón antes, con Oumuamua. El primer objeto interestelar también mostró aceleración no gravitacional, pero tampoco pudimos ver ningún gas o polvo saliendo de él. Incluso el supersensible telescopio espacial Spitzer no pudo detectar ninguna desgasificación. Los científicos finalmente lo llamaron cometa oscuro, que en realidad es una confesión de derrota de la ciencia misma. La característica definitoria de un cometa es su cola de gas y polvo. Pero si llamas cometa oscuro a un cometa que no se parece a un cometa, en realidad estás diciendo, no sabemos. Pero Atlas nos está mostrando algo aún más extraño que Oumuamua. Está exhibiendo dos comportamientos adicionales extraños que hacen aún más difícil aceptar la explicación natural. Primero, el asunto del brillo. El brillo de Atlas aumentó a medida que se acercaba al Sol, pero siguiendo una ley de potencia con un exponente de -7.5. Para aquellos que no hablan el lenguaje matemático, eso significa: los cometas normales ganan brillo a medida que se acercan al Sol, siguiendo una potencia entre -2 y 2. Atlas está brillando mucho más rápido que cualquier cometa normal. Está brillando a más del doble de la velocidad que esperaríamos. Esto es sin precedentes en la historia de la ciencia. Segundo, y esta es la 9ª anomalía en la lista, Atlas es azul. En su aproximación más cercana, aparece más azul que el Sol mismo. Esto es extraño de manera ridícula con las leyes de la física, porque el polvo naturalmente hace que las cosas se vean más rojas, no más azules. La superficie de Atlas debería ser aproximadamente 20 veces más fría que la superficie del Sol. Las superficies frías nunca, pero nunca, emiten luz azul. Esa es la regla fundamental de la termodinámica. Entonces, ¿por qué es azul? Las explicaciones naturales involucran gases ionizados como el dióxido de carbono, emitiendo luz directamente. Esto es posible, pero nuevamente, no hay evidencia. Ahora, es muy importante entender de qué se está discutiendo realmente aquí. Los científicos no están declarando que Atlas sea definitivamente tecnología alienígena. La discusión es sobre metodología científica.
Cuando tus datos no coinciden con tus teorías, no puedes rechazar los datos. Debes tomarlos en serio y explorar todas las explicaciones posibles, incluso las que desafían nuestra mente, las que sacuden nuestra visión del mundo. Algunos científicos dijeron que los datos debían estar equivocados porque no podían explicarlos. El doctor Avi Loeb les dijo que eso es ciencia catastrófica, ciencia de escape. No puedes negar la realidad solo porque no tienes una teoría que se ajuste a ella. Atlas es un objeto singular en nuestro sistema solar. Necesitamos enfatizar no solo los hechos, sino sus implicaciones y por qué cada uno desafía nuestra comprensión actual. Como algo que nunca hemos visto antes, presenta varias anomalías, y ahora es momento de examinar cada una individualmente. Segunda anomalía: un jet que desafía la física. Durante julio y agosto de 2025, Atlas hizo algo nunca visto en la naturaleza. Creó un jet de material dirigido directamente hacia nuestra estrella, enfocado como un misil. Todos los cometas conocidos hacen exactamente lo contrario. Siempre crean colas que apuntan alejándose del Sol, como el cabello volando en el viento cuando corres. Esta es una ley física fundamental. La presión de radiación solar empuja el material hacia afuera. Atlas destrozó esta regla fundamental, la pisoteó, la ignoró, como si alguien corriera pero su cabello volara hacia adelante contra el viento. Tercera anomalía: demasiado grande y demasiado rápido. Atlas es 1.000.000 de veces más masivo que Oumuamua y 1.000 veces más grande que Borisov, pero aún así se mueve más rápido que objetos similares. Esto es como encontrar un tren de carga adelantando a un auto de carreras en una pista de Fórmula 1. En el espacio interestelar, se espera que los objetos más grandes se muevan más lentamente debido a las fuerzas gravitacionales que los expulsaron de sus sistemas de origen. Atlas está violando esta regla con una probabilidad muy baja. Cuarta anomalía: timing demasiado perfecto. Atlas llegó con un timing perfecto para pasar cerca de Marte, Venus y Júpiter, pero permaneció invisible desde la Tierra durante el momento más importante, el perihelio, el punto más cercano al Sol. Es como si un turista visitara 3 ciudades importantes en un país, pero lograra evitar completamente las cámaras de seguridad del aeropuerto principal, pasando exactamente por los puntos ciegos de cada cámara de seguridad. La precisión temporal de esta secuencia es extremadamente rara, más rara que ganar el premio mayor de la lotería 3 veces seguidas. Quinta anomalía: composición de fábrica. El análisis espectral reveló que Atlas contiene mucho más níquel que hierro, una proporción típica de aleaciones metálicas preparadas con calibración de fábrica en la Tierra. Los cometas naturales deberían tener una mezcla aleatoria de metales, como una olla de ingredientes cósmicos lanzados al azar. Pero Atlas tiene una receta específica, como si alguien hubiera seleccionado cuidadosamente los ingredientes. La probabilidad de que esta composición específica ocurra naturalmente es muy baja. Sexta anomalía: seco como un desierto. Los cometas son conocidos como bolas de nieve sucias, porque son 80 o 90% hielo de agua. Atlas tiene solo 4% de agua, más seco que muchos desiertos en la Tierra. Esto es como encontrar un iceberg que es casi completamente roca. Esta característica cuestiona la definición misma de lo que es un cometa y sugiere que esto podría no ser un cometa natural. Séptima anomalía: luz polarizada imposible. Atlas mostró un patrón de polarización de luz nunca visto en ningún objeto natural conocido. La polarización es como la identidad única de la luz. Cada tipo de superficie crea un patrón único. Es como si Atlas tuviera una firma de luz que no existe en ningún rincón del universo, incluyendo todos los cometas estudiados hasta ahora, incluido Borisov. Octava anomalía: conexión con el misterio, 1977. Atlas llegó desde la misma dirección que la famosa señal WOW de 1977, el mayor misterio de radio en historia de la humanidad y la señal que muchos consideran la mejor evidencia de comunicación extraterrestre. La precisión direccional es impresionante, como 2 eventos separados por casi 48 años apuntando a las mismas coordenadas cósmicas. La probabilidad de esta coincidencia es muy baja. Novena anomalía: más caliente que nuestro Sol.
Ahora, Atlas aparece más azul que nuestra propia estrella, lo que sugiere que posee una fuente de energía interna más caliente que los 5800 Kelvin del Sol. Esto es como la diferencia entre una cerilla y el Sol. Esto indica una tecnología capaz de generar temperaturas superiores a nuestra estrella, algo en un nivel al que no podemos llegar con la tecnología del siglo XXI. La física es clara: una aceleración masiva requiere una pérdida masiva de masa. Si no podemos ver la nube de gas que debería acompañar tal pérdida de masa, solo nos queda una explicación que se ajusta a los datos. A medida que nos acercamos al 19 de diciembre, cuando Atlas alcance su punto más cercano a la Tierra, cientos de telescopios buscarán 5.5 millones de toneladas de gas perdido. Si ese gas no está allí, sabremos que no estamos mirando un cometa. Estaremos mirando algo mucho más extraordinario. Una pieza de tecnología de otro mundo, demostrando capacidades de propulsión que desafían nuestra comprensión de la física misma. La cuenta regresiva para el descubrimiento potencialmente más importante en historia humana ha comenzado. En solo unas semanas sabremos si realmente estamos solos en el universo, o si actualmente estamos observando a nuestro primer visitante confirmado desde las estrellas. La respuesta está en el cielo, a 167 millones de millas de distancia, brillando silenciosamente. Pero ¿estamos listos para verla?